Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy continúo con el caso que ha conmovido a todo Puerto Rico, el asesinato de Gabriela Nicole Prats Rosario, de apenas 16 años. Se supone que hoy se debía llevar a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el crimen. Pero antes de revelarles lo que ocurrió en esta audiencia, le pido su ayuda para que esta información llegue a más personas. Recuerde hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal y activar el icono de la campanita para recibir todas las notificaciones. La vista preliminar contra una de las imputadas en el lamentable caso de Gabriela Nicole, la señora Elvia Cabrera Rivera, fue pospuesta porque su defensa alegó no estar preparada para comenzar el proceso. La jueza Marielen Padilla Coto aceptó la solicitud, pero advirtió que si la otra imputada, su hija, Antoniesca Avilés Cabrera, de 17 años, sigue siendo declarada no procesable, los casos podrían tramitarse por separado. Esto busca garantizar que cada acusada tenga su derecho al debido proceso. El asesinato de Gabriela Nicole ocurrió la madrugada del pasado 11 de agosto, cuando la joven intervino para proteger a su hermana durante una discusión y fue apuñalada 8 o 9 veces. Las imputadas, madre e hija, enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas y permanecen detenidas con una fianza de $1 millón cada una que no prestaron. La defensa de Elvia solicitó acceso a pruebas, incluyendo ADN y videos, pero el tribunal rechazó la moción por no cumplir con los requisitos legales, pero advirtió que si en el futuro se detecta evidencia exculpatoria no entregada, podrían imponerse sanciones a la Fiscalía. Sin embargo, el Departamento de Justicia confirmó que los fiscales están preparados para presentar pruebas en este caso. Debo mencionar también que ayer el Departamento de Justicia presentó una moción para imponer una orden de mordaza en el caso contra la señora Elvia Cabrera Rivera. El fiscal Edwin Ortiz Rivera III argumentó que las recientes declaraciones del abogado de la imputada, alegando que su clienta, y cito, estaba trabajando el día de los hechos y que las pruebas de ADN favorecen su inocencia, podrían afectar la selección del jurado y la imparcialidad del proceso judicial. La moción del Ministerio Público busca prohibir a abogados, testigos y allegados emitir comentarios públicos sobre pruebas o méritos del caso, limitando la información a portavoces oficiales del tribunal. Además, solicita sanciones por desacato a quienes violen la orden. Este caso plantea preguntas importantes. ¿Cómo se equilibra el derecho a un juicio justo con el interés público y mediático? ¿Qué pasa cuando uno de los imputados es menor de edad y calificado como no procesable? Y sobre todo, ¿cómo se garantiza que la justicia se administre de manera correcta y sin dilaciones innecesarias? Para entender mejor la situación, contacté al abogado y ex juez Francisco Borelli. Escuchemos lo que me explicó. Doctor Borelli, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo no? Placer para mí poder compartir y colaborar cualquier información que sea de ayuda para usted en su trabajo, ¿no? Definitivamente, siempre un placer. Doctor Borelli, ¿qué es la vista preliminar? ¿Qué sucede en esta etapa del juicio? La vista preliminar es una segunda etapa en el proceso penal de Puerto Rico. Es un poco más formal que la primera vista, que se llama vista de regla 6, que es la vista para determinar causa probable para arrestar a cualquier persona imputada de delito y que conlleva, en caso de que haya causa probable, en el caso de la regla 6, la fijación de una fianza para poder permanecer en libertad. En el caso de la regla 6 ya se ha hecho, de la regla 23 o la vista preliminar, ya se ha hecho esa determinación de que hay causa probable y se le ha fijado la fianza. En el caso, ¿verdad?, que está ocurriendo en Puerto Rico ahora con esta niña y su madre, pues ya ha habido esa etapa.
Y esa etapa es un poco más formal que la inicial, donde probablemente esa vista no había, no hay, no comparece abogado, la prueba es muy laxa en términos de que casi cualquier prueba puede ser tomada en consideración, solamente basta con una cintila de evidencia para que haya causa probable. Ya en esta etapa de vista preliminar, pues la rigurosidad es más en cuanto a la prueba, es mucho más que la regla 6. Tiene abogado, ¿verdad? Puede contrainterrogar. Los testigos que se sienten a declarar, pues tiene derecho a la defensa a examinar las declaraciones juradas, tiene derecho a presentar pruebas a su favor. Lo Ujú. único la suficiencia de prueba o el grado de prueba para pasar entonces ya a la etapa formal de la presentación de la acusación es una a base de probabilidad, un poquito más rigurosa que la regla 6, en el sentido de que no cualquier evidencia puede tomarse en consideración, sino aquella que pueda ser admisible en el juicio. Ujú. En este caso vimos que la defensa de doña Elvia Cabrera Rivera solicitó posponer la vista preliminar alegando que no estaba lista. Ahora, doctor, ¿es común que ocurran estas solicitudes y qué factores considera un tribunal para aceptarlas? Sí, lo primero que todo que debo decirte es que dependerá la complejidad del caso para la defensa. Hay casos que son más sencillos y el juez tiene la última facultad de determinar si lo suspende o no. Y una de las consideraciones que toma, una de las circunstancias que toma en consideración es cuán complejo es el caso para prepararse adecuadamente, velando siempre como garante de los derechos que tiene la persona imputada, igual que los derechos que tiene el Ministerio Público, velando que se garanticen esos derechos. Si el tribunal determina que es razonable la petición de suspensión a base de las alegaciones que presente la defensa de que no está preparado y el caso es un caso complejo y el tribunal entiende que amerita más tiempo para que la defensa se pueda preparar en cumplimiento de esa garantía de tener una defensa adecuada, puede hacerlo. Claro, siempre lo debe motivar, o sea, debe de expresar las causas por las cuales está suspendiendo. Ahí ¿Y puede qué haber, riesgo? ajá, puede haber tanto la solicitud del Ministerio Público en sus argumentaciones, tiene que fundamentar por qué está pidiendo la suspensión, en este caso, porque no está preparado. El juez o la jueza tiene que escuchar cuáles son los argumentos en contra de parte del Ministerio Público y hace un balance en términos de ese derecho a estar adecuadamente preparado y las causas de oposición que podrían ser la dilación innecesaria, que podría ser un argumento que presentaría el Ministerio Público. ¿Y qué riesgos existen para la defensa al retrasar un proceso debido a la falta de preparación? Bueno, si se le obliga a la defensa a entrar en esa vista sin estar adecuadamente preparado, pues puede perjudicar los derechos de la persona a quien representa, a la imputada en este caso, pues porque no se le ha permitido auscultar o investigar o verificar algunos ángulos, muchos de los cuales están dentro de la facultad investigativa del Ministerio Público o de la prueba del Ministerio Público. Y entonces estaría iniciando un proceso que tal vez no estaría preparado y podría afectar algunos planteamientos que tienen que estar sostenidos con la evaluación de la evidencia, que a lo mejor está en poder del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público representa al Estado con su capacidad inmensa del poder de castigar y de buscar evidencia y de investigar. Ahora, doctor, me llamó mucho la atención escuchar a la jueza hablar sobre la posibilidad de separar los casos de la madre y la hija. ¿Qué significa procesarlas a ambas de manera individual y cómo puede afectar esto tanto a la justicia como al calendario del tribunal? Bueno, en términos de la responsabilidad que tiene el Estado representado por el fiscal, podría representarle una complejidad porque tendría que pasar la prueba dos veces. Mm. Podría implicar que los testigos tengan que declarar muchas más veces de las que debería en casos ordinarios. Y podría constituir, en algunos casos, aquí hay testigos menores de edad, personas menores de edad que son testigos del Ministerio Público que podrían sentirse en un sentido afectado porque tienen que volver a declarar. Y si son personas directamente afectadas por los hechos delictivos, podría haber
algún tipo de complicación con el planteamiento de la revictimización, en términos de que un testigo que fue posiblemente perjudicado, no solamente las personas que fallecieron, pero alguna otra testigo que fue agredido, tiene que volver a recrear un momento que es traumático, ¿verdad? Y tiene que volverlo a decir. No es conveniente para el Ministerio Público dividir el caso. Lo puede hacer si el tribunal se lo ordena, ¿verdad? Pero no debería ser ese el caso. El Ministerio Público defendería la posición de que se le permita presentar toda la prueba contra ambas personas. Para el caso ese en el lado del Ministerio Público, en el caso de la defensa, podría en alguna instancia, dependiendo si se tratan de defensas encontradas, aunque no estamos en una etapa de juicio, estamos en una etapa de una vista intermedia, Ujú. pero como recibe mucha publicidad, podría adelantar una defensa encontrada, una defensa que podría perjudicar la preparación del abogado para plantearlo en la etapa de juicio y se adelantaría en el proceso a través de la publicación por los medios noticiosos de cuál podría ser la posible defensa encontrada. Así que hay que balancear, la jueza o el juez debe tomar los planteamientos de una y de otra parte para determinar si divide o no divide. Siempre en los casos donde hay un menor, una persona menor de edad envuelta, en este caso como imputada, el tribunal tiene que estar bien pendiente a los mejores intereses del menor y que ella, como tribunal, el juez está en una posición de garante en una población que es una población que está vulnerable por razón de su menoridad. Así que la jueza o el juez deberá tener mucho cuidado de cómo ese planteamiento podría afectar el bienestar del menor o de la menor imputada, O igual sea, que de las víctimas. deberán tener mucho cuidado al coordinar el proceso entre fiscales y defensa para que todo se maneje correctamente, entonces, ¿no? Para que todo se maneje de una forma que perjudique lo menos posible los derechos de las personas menores de edad. En este caso, recuerde que hay menores de edad, personas menores de edad, tanto en el área de los imputados con la niña y los áreas de los testigos. Así que la jueza tiene que hacer un balance si la división, si el permitir la separación afecta los derechos de ambos y cuánto, cuál es la magnitud. Muchas veces pues tiene que hacer un balance. Y ella concluirá si debe permitir entonces que se separen o no. Dependerá las circunstancias particulares y cómo, ¿verdad? Se le presenten los efectos a cada uno de ellos. En este caso, los menores de edad, que me parece a mi entender que es la mayor interés de protección, tanto en la parte de la acusada como en la de los testigos, que debe hacer el juez o la jueza. Y usted mencionó la acusada menor de edad, Antoniesca Sí, Avilés Cabrera, Antonesca, quien, sí. quien recientemente fue declarada no procesable. ¿Qué Sí. criterios legales y psicológicos se utilizan para determinar si un menor puede ser considerado apto para enfrentar un juicio? Bueno, hay que partir siempre cuando uno habla de no procesabilidad. Es que esa menor imputada, esa persona menor imputada tiene derecho a participar del proceso como parte interviniente. Y no puede ser que esa participación sea una participación formal. Tiene que ser una participación sustancial. No puede ser que está allí, y porque está allí, pues no puede ser que pueda escuchar, claro que puede escuchar, pero puede ella digerir o puede ella hacer un proceso volitivo, un proceso de pensamiento sobre lo que está diciendo de una manera que ya pueda participar efectivamente con su abogado, diciéndole, mira, esto no fue así o fue así. Esa participación se afecta adversamente cuando la persona, por razón de alguna condición, de un trastorno de salud mental o alguna discapacidad intelectual, que son las dos formas en que una persona puede estar afectada en su capacidad mental, no puede hacer esa participación efectiva como si lo hiciera cualquier otra persona que no tuviera en esa condición. Y para hacer un trato igualitario, para llevar a la persona a que pueda participar efectivamente, hay que darle los remedios, los mecanismos para que pueda estar en igual posición, en igual protección de las leyes que la persona que no tiene esa condición. Por lo tanto, se paraliza el procedimiento, se declara que es no procesable de acuerdo a cuál es la naturaleza del testimonio del perito, del psicólogo o el psiquiatra que haya evaluado a esa persona menor y le diga al tribunal, no va a poder
participar efectivamente, no está procesable porque no puede entender los procesos y no puede ayudar a su abogado o su abogada en su propia defensa. Entonces paralizamos, lo enviamos, el tribunal envía a un centro de tratamiento adecuado que puedan brindarle los servicios que necesita para llevarlo a ese estado óptimo, de manera que esté en igualdad de posición con respecto a otras personas que no tienen su condición. Entonces ella va a pasar por evaluaciones y tratamientos psicológicos, ¿no? Correcto, dependiendo cuál sea el diagnóstico. Si es un diagnóstico de un trastorno de salud mental, digamos, ansiedad, depresión, bipolaridad, cualquier diagnóstico o el de discapacidad mental, que tenga alguna coeficiente de inteligencia menor, que ahí hay muchos de coeficientes de inteligencia, tiene un 60%, pues dependiendo de cuál es el nivel de discapacidad intelectual, podrá o no podrá ayudar en su defensa. Ahora, doctor, ¿qué factores se consideran para determinar cuánto tiempo ella podría permanecer en esta condición antes de que el tribunal pueda decidir si es o está apta para ser sometida a un juicio? Las revisiones del estado de no procesabilidad, una vez decretado, se dan cada 90 días, es decir, cada 3 meses. Cada 3 meses tiene que venir, se hace otra vista de procesabilidad y el psiquiatra tiene que venir, ya tiene que haberla previamente examinado, evaluado y verificar su estado mental y verificar si a la luz de los tratamientos que se le han dado durante esos 3 meses en un centro de tratamiento adecuado, con los servicios adecuados, ella ha podido recuperar su capacidad para entender los procedimientos. De no permanecer en esa segunda vista a los 3 meses, de no haberse logrado una recuperación al nivel de que pueda participar efectivamente, se vuelve y se mantiene el estado de no procesabilidad y se le da otra vista para 3 meses. Y cada 3 meses se va a revisar su estado mental para garantizar esa participación de forma que pueda ayudar en su defensa. Pero en su experiencia, ¿qué señales o cambios quizás en la comprensión legal o incluso en el comportamiento de un menor indican que ya es quizás apto para un proceso judicial? Bueno, dependería de cuál sea el diagnóstico, la identificación que le haya dicho el psicólogo o el psiquiatra a la jueza en la vista de no procesabilidad. Si el diagnóstico se trata de un diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridad, dependiendo de la magnitud de ese nivel de su enfermedad, la, la- el tratamiento en esos 3 meses puede haber sido tan efectivo como para llevarla a un estado óptimo y garantizar su participación. En los casos de discapacidad mental, es decir, que la persona tiene un coeficiente de inteligencia que no lo va a poder llevar a estar en igual posición que una persona normal, y usualmente pasa en los casos de discapacidad intelectual, esa no procesabilidad va a ser permanente. Es muy probable que sea permanente. Si la no procesabilidad se mantiene permanentemente, eso va a querer decir que nunca va a poder ser procesada. Pero entonces, Entonces hay que ponerle, en lugar de una pena, la reacción del Estado ante la comisión del delito por la persona que está no procesable es una medida de seguridad. Una que vaya a atender su situación y que le haga un acomodo razonable, de tal manera que ella pueda hacer actividades propias con su condición. A lo mejor no podrá ser un doctor, un abogado, cualquier otro profesional. Puede ser un artesano, ¿verdad? Donde no tiene que utilizar tanto la capacidad mental y destrezas manuales, donde sí se puede ubicar como una persona funcional con su propia autonomía de acuerdo a su condición. pero no es que quedará en libertad, como han especulado muchos. No, no, no va a quedar en libertad, eh, porque si la determinación es no procesable permanentemente, la respuesta a su conducta es una medida de seguridad. No va a ser una pena, pero una medida de seguridad va a estar de acuerdo si su condición, en el caso de un estado de discapacidad, es una de gran peligrosidad, va a estar en el nivel de hospitalización, que es un centro de tratamiento para su condición de salud mental hasta el tiempo que determine. Nunca podrá ser en exceso de la pena del delito. En este caso sería asesinato, ¿verdad? Dependiendo de la imputación que resulte eventualmente, pero nunca la medida de seguridad podrá rebasar la pena que tiene el delito. Mm. Ella no va a salir. Ahora,
la pregunta sería, ¿y dónde va a estar siempre confinada o siempre va a estar en un centro de tratamiento confinado? Ujú. Dependerá de si ese nivel, digamos, los casos de discapacidad, porque distingo los casos de discapacidad intelectual de los de cualquier otro trastorno de salud mental que sí pueden tener un grado de recuperación mayor que una discapacidad por un coeficiente de inteligencia intelectual de 60, 50 o 40, ¿verdad? Esa orgánica, ese defecto mental orgánico nunca se va a poder llevar a un 100%, a un coeficiente de 100%. Ya eso es una condición que está ahí permanentemente, pero sí puede ajustarse su funcionalidad a ese coeficiente de manera que pueda ser funcional. Y a lo mejor no tiene que estar en tratamiento permanentemente encerrada, pero podría estar en otro nivel de cuidado que sí pueda ser funcional y que pueda hacer otro tipo de actividades, ¿verdad? Y disfrutar de una vida digna, que es lo que toda persona debe aspirar. Ahora, el foco está en Antoniesca Avilés Cabrera, quien fue declarada no procesable por limitaciones psicológicas que le impiden comprender completamente el proceso judicial y supuestamente cooperar con su defensa. La joven de 17 años será trasladada a un instituto psiquiátrico forense para recibir evaluaciones y tratamientos. Su condición será reevaluada el 15 de octubre, lo que genera una pregunta clave. ¿Cuánto tiempo podría permanecer en esta situación antes de que pueda enfrentar un juicio? La respuesta la tendremos conforme avance este caso. Y acá en Eni Con Más los invito a reflexionar sobre esto, compartir sus opiniones y mantenerse informados mientras seguimos de cerca cómo evoluciona este proceso judicial que mantiene en vilo a toda la comunidad de Puerto Rico. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni Con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.